Hola, bienvenidos a todos. Si estáis aquí es porque habéis visto el capítulo 1, la primera entrega de Hechos Probados, el documental que dirijo y produzco. Y os invitamos ahora a hacer a tener un contacto con esta gente que me acompaña. Son todos especialistas, cada uno en su materia, y vamos a hablar sobre los distintos aspectos que se van desarrollando, que se van desgranando en la película. Me acompaña aquí Aarón Moreno, que es abogado especialista en derecho administrativo, Emilio Pérez Pombo, que es economista, Ignacio Ruiz Jarabo, que además sale en la película, como Aarón, que también saldrá, pero en otro capítulo. Ignacio Ruiz Jarabo ha sido director de la agencia tributaria, y Iván Zaldúa, abogado especialista en derecho tributario, muy conocido por haber ganado a la agencia recientemente en un caso bien famoso, ¿no?, que es el de Xavi Alonso. En 3 partidos seguidos. En 3 partidos seguidos, además. O sea, un figura. Entonces, bueno, yo, como sabéis, el capítulo se llama Origen. Como todo en el documental tiene doble sentido. Por supuesto, hace referencia al origen del problema de Agapito, pero también al origen un poco de nuestro sistema, ¿no?, tanto tributario como democrático, con todas sus herramientas y posibles disfuncionalidades. En ese sentido, quería empezar pues ofreciendo la posibilidad de que nos explicaras un poco cómo fue o cómo viviste tú, que estuviste ahí, los orígenes de la agencia tributaria en el sentido moderno de que quizá eso se le debe a Josep Borrell, ¿no?, entiendo. Sí, fue en la época en que él era secretario de Estado de Hacienda y Carlos Solchaga el ministro. Pues efectivamente fue un intento loable de ganar eficacia en el funcionamiento de la administración. Digo loable porque todos los que pagamos impuestos queremos que la administración sea eficaz, ¿no? Lo que pasa es que fue tanto el impulso y el énfasis puesto en ganar eficacia que, recordando aquel grabado de Goya por el cual el sueño de la razón crea monstruos eficaces, en el caso de la agencia tributaria podría decirse que el sueño de la razón de la eficacia a veces ha creado un monstruo muy eficaz. Y ese es el gran problema. Está bien diseñado desde el punto de vista organizativo la agencia tributaria, pero al final los objetivos que se le obligan a cumplir determina que en sus últimas actuaciones, en el día a día que sufrimos los contribuyentes, en ocasiones acaba siendo un monstruo muy eficaz. No sé qué pensáis vosotros en vuestro devenir. Aparte de todo, Emilio está en Fiscal Blog, por cierto, Fiscal Blog. Un blog que os recomiendo, interesantísimo, porque además ahí colaboráis grandes fiscalistas de este país y además habláis en un idioma que puede entender la gente corriente. ¿Tú desde cuándo estás con estos temas? ¿También reconoces ese inicio? Yo de hecho, además, quizás ese momento incipiente de Borrell evidentemente me pilló de joven y no lo viví en primera persona, es decir, más allá de un poco luego del contexto de profesionales con los que te rodean, te explican un poco las vivencias de lo que fue aquel momento inicial y tal. Pero sí recuerdo un hito histórico, de alguna manera, que me pilló haciendo, dijéramos, el posgrado, que fue la aprobación de la Ley de Derechos y Garantías del Contribuyente, la ley aquella del año 93. 96, perdón, sí. Y fue como un hito porque parecía como después de la creación de la agencia tributaria, la publicación de aquella ley como que marcaba como un antes y después, como que se consolidaba una trayectoria de reconocimiento de los derechos y libertades de los contribuyentes frente a ese papel precisamente de una agencia tributaria que empezaba a andar y que necesitaba de alguna manera también un contrapeso muy poderoso que era aquella ley. Y recuerdo que incluso la vivencia de que el profesor que nos daba la charla era una persona con una gran responsabilidad dentro de la agencia tributaria en Cataluña y le costaba explicarlo porque lo sentía como que le estaban imponiendo algo. ¿Quién era? De Prada. Vale. Entonces lo sintió como que algo que le estaba coartando el ejercicio de su trabajo cotidiano. Entonces, claro, cuando estábamos asistiendo a las clases, vivíamos como esa dualidad, esa tensión que él... Entonces, claro, se nos transmitió un poco el mensaje de que, bueno, tenemos una agencia tributaria que está iniciando su recorrido, poderosa, con sus medios y tal, pero también de alguna manera se está poniendo un cierto contrapeso. Claro, ese momento inicial me ha quedado en la memoria de que desde allí hemos comenzado a ir decayendo, o sea, como se han ido troceando o se han ido afectando todos esos derechos y garantías del contribuyente. Porque las leyes son muy técnicas, la comprensión es difícil muchas veces. Luego, porque cambian mucho, con la legislación es
digamos, muy cambiante y muy numerosa. Leyes, reglamentos, órdenes, circulares, y después porque, claro, todo es susceptible de interpretación. Y el ciudadano ve, claro, que lógicamente si quiere que su interpretación prevalezca sobre la de la agencia tributaria, tiene que lucharla en un campo de batalla muy desigual. Esto conecta muy mucho con la presunción de validez de la actuación de la Administración, ¿no? La presunción de validez en España, en la actualidad, tiene su anclaje en la tesis napoleónica del reforzamiento del Estado. Ahí España se hizo suya la presunción de validez de que todo aquello que dice la Administración se presume ya per se válido. Se funda, a su vez, en otras dos presunciones, que son muy importantes. La presunción de veracidad, que quiere decir que todo lo que dice la Administración pública se presume cierto, se presume veraz, mientras que lo que dice un ciudadano hay que probarlo, va acompañada de la presunción de legalidad. Todo lo que hace la Administración se presume ya per se que es jurídicamente ortodoxo. Entonces ahí tenemos una herramienta potentísima para el funcionamiento del Estado. La suma de lo jurídicamente ortodoxo y de la verdad determina la presunción de validez. Lo que el Estado hace, dice, escribe, se presume válido. Y diremos, bueno, ¿y eso en qué nos afecta? Bueno, es que la presunción de validez, sobre ella se cimienta la ejecutividad. ¿Y qué es la ejecutividad? Es lo que permite que el Estado, la administración pública, una comunidad autónoma, un ayuntamiento, pueda llevar a efecto sus pretensiones por sí sola, sin necesidad de acudir a un juez. ¿Quién tiene entonces que acudir a esa autoridad judicial? Precisamente el ciudadano, ese ciudadano que ve cómo se le embarga una cuenta corriente, que ve cómo se le hace una anotación de embargo en el registro de la propiedad sobre su vivienda o sobre una nave industrial. Claro que la presunción de veracidad a favor del acto administrativo existe en otros ámbitos, no solamente en el tributario. Pero, hombre, la relevancia para el administrado, para el ciudadano, no es la misma, ¿no? A mí que un guardia civil me ponga una sanción de 50 euros por haberme saltado un ceda al paso, me afecta a mi bolsillo, evidentemente, ¿no? Y ese privilegio de la Administración de dar veracidad a lo que ha dicho el Guardia Civil me afecta. Ahora, es comparable eso con una presunción de veracidad que permite que me exija de repente la agencia tributaria cientos, miles, millones de euros. No es lo mismo. Entonces, la diferencia es claramente distinta. Pero es que además, luego el problema de la presunción de veracidad es que le sigue la ejecutividad de lo que ha dicho la Administración. Es decir, cuando dice que yo le debo dinero, es inmediatamente ejecutivo y me lo exige. Y claro, aquí hay que diferenciar. Vamos a ver, no es lo mismo que un contribuyente, y además lo reconozca y esté en su contabilidad, haya repercutido el IVA a sus clientes y luego no lo declare. Eso es un hecho incontestable que puede salir de los propios documentos del contribuyente. Ahí la ejecutividad puede estar plenamente justificada. Ahora, cuando la duda o el debate entre la agencia tributaria y el contribuyente es si procedía la aplicación de una deducción por si se han cumplido o no los requisitos legales, ¿tiene sentido que a partir de ahí se aplique la ejecutividad inmediata a la espera de lo que diga finalmente un tribunal sobre quién tiene la razón? Yo creo que no. Entonces, lo que yo mantengo es presunción de veracidad. Me parece que no debe ser siempre a favor de la Administración tributaria, porque eso es además a favor del funcionario. La Administración tributaria es una entidad abstracta, igual que el Estado, y el que habla es un funcionario. Y desde luego la ejecutividad no tendría que ser inmediata e indiscriminada en todos los casos. Había que hacer una matización legal y, si no, una matización en la aplicación por parte de la agencia tributaria y de la Administración en general. Es decir, que esa potestad que le damos legalmente de presumir veraz lo que ellos dicen se aplique a efectos de hacer el cumplimiento ejecutivo de lo que se deduce de su presunción de veracidad de forma moderada, de forma racional y de forma justa. Lamentablemente, ni moderación, ni justicia, ni racionalidad existen en la utilización de esa potestad por parte de los funcionarios públicos. Era una preocupación en el documental, que no fuera una cosa o que no se percibiera como una cuestión estrictamente tributaria, ¿no? Sino de lo que se está hablando en el documental precisamente es de cómo el Poder Ejecutivo está ya prevaleciendo sobre todo, ¿no? La Administración tributaria tiene que gozar de un cierto margen de discrecionalidad, es cierto.
está defendiendo los intereses públicos, tiene que tener siempre unos ciertos privilegios y una cierta preeminencia sobre el ciudadano, que al fin y al cabo lo único que está defendiendo son sus intereses. Pero no hasta el extremo de que nos encontremos en una situación de planos diferentes, sino que hay derechos y obligaciones, tanto para unos como para otros. Pero claro, nos tenemos que mover en un campo discrecional. En cuanto nos salgamos del campo discrecional, pasamos a la arbitrariedad, lo que llamaba García Enterría la desviación de poder. Es que la estructura no estaba correctamente diseñada, porque cómo se ha llegado a esa deriva, que es un poco lo que decía ayer en el debate en The Objective, que con los barcos sucede, ¿no? Que uno puede creer que va a Cádiz, el rumbo es hacia Cádiz, pero como te desvíes un grado, resulta que acabas en Agadir, que está en Marruecos. Que es otra cosa, ¿no? Fíjate, a mí está muy me bien porque preocupa, hacen cosas de madera, Alejo, pero no. A mí me preocupa lo que dices, la preeminencia del Ejecutivo sobre los otros poderes. También te digo, con menos intensidad ocurre probablemente en todo el espacio europeo. Probablemente en Estados Unidos no tanto, Bueno, es que... pero ocurre en todo el espacio europeo. A mí lo que me preocupa de verdad, es la preeminencia del poder ejecutivo sobre nosotros. Y a mí lo que me preocupa es que el Estado es todo y el individuo es nada. Y efectivamente dentro del Estado es el Ejecutivo el que más. Pero no me preocuparía tanto la preeminencia del Ejecutivo sobre el Legislativo si entre el Estado y el individuo hubiera una relación mucho más igualitaria. El problema es que si nosotros miramos nuestro día a día, realmente el Estado condiciona todo, nuestra vida condiciona todo nuestro futuro y toma muchas decisiones por nosotros. Entonces a mí me parece bien. Te entiendo, pero Ignacio, claro, para garantizar eso que tú estás diciendo, por lo menos desde la teoría ilustrada, liberal, clásica, vamos a hablar de Montesquieu, hay que asegurar lo otro. Está claro, ¿no? está claro. Pero es que yo creo que hay un punto que va desde, fíjate, hablábamos antes de la presunción de veracidad. Y yo voy a llegar al punto final. Fijaos desde dónde estamos hablando de la primacía del Ejecutivo, de que el papel del Estado. Y es que en el fondo, como sociedad, y yo creo que voy un poco al final de todo, como sociedad hemos asumido de que el Estado es bueno. Y es la primera mentira más grande en la que no creo, absolutamente. Creo que para mí, en mi forma de pensar, en mi forma de concebirlo, en mi forma de estudiarlo, el Estado es el demonio. Es decir, es el enemigo. Y creo que además es el mal necesario. Yo ni siquiera lo considero un mal necesario, lo considero un mal. Yo ya ni siquiera le pongo el adjetivo de necesario. Para mí es un mal. Es decir, me remito al libro de Samuel. Es decir, donde el hombre se entrega, es decir, a unos reyes porque es incapaz de asumir su propia libertad individual. Pues tú eres ágrata, Emilio. Absolutamente, absolutamente. Es decir, sí, y lo no soy. eres Lo liberal, eres ágrata. No, yo voy un poquito más allá, evidentemente. Yo creo que esa es parte, entre comillas, de mi gracia o de mi desgracia, ¿no? Pero yo creo que el problema es cuando los ciudadanos estamos asumiendo y trasladando nuestra responsabilidad individual al Estado. Y decimos, bueno, el Estado me va a cubrir mis necesidades, hago una renuncia personal, asumo que el Estado es bueno, y como el Estado es bueno, pues todo lo que haga el Estado tiene que ser bueno también. Es decir, es curioso porque dejamos de creer en Dios, que también Chesterton tenía una frase famosa, que cuando dejas de creer en Dios, crees en cualquier cosa. Bueno, la sociedad actual ha dejado de creer en Dios y cree en el Estado. El Estado es bueno, es bonito, y como es bueno tiene que tener una presunción de veracidad, porque los contribuyentes nos podemos descarriar del paraíso y no cumplimos bien los deberes y nos tienen que dar un azotito de vez en cuando. Yo creo que es un poco el concepto pero inicial. Fíjate, llevas toda la razón, pero hay una cuestión. ¿Dónde surge la presunción de veracidad? La presunción de veracidad surge en la sociedad del 19 con la ley Azcárate. Es decir, vamos a ver, es de recibo que una presunción, que en aquel momento era muy necesaria, porque claro, con los medios que había administrativos, encima empezamos a discutir al minuto número 1 aquello no procede. Pero hoy en día, con la cantidad de medios y de información y de documentación y de todo que tiene el Estado, es predicable seguir manteniéndole esas prebendas y esos privilegios que además, como tú bien dices, sabemos que está haciendo sistemáticamente mal uso de ellos. ¿Eso es predicable? Yo creo que aquí hablamos siempre del Estado, de la agencia y demás, pero no nos tenemos que olvidar que detrás de todas las instituciones y de las figuras políticas hay personas. Claro. Y creo que es donde está el problema. Yo, fíjate, creo que iría más allá de la presunción de veracidad o del sistema desde el punto de vista del procedimiento y tal y como está montado. Puede estar mejor, peor. No existe el sistema perfecto. Creo que además los sistemas se tienen que adaptar a los tiempos, porque pues hoy en día no tiene nada que ver
toda la digitalización que vivimos y cómo ha influido la informática en toda nuestra vida y en la práctica ya concreta, ¿no?, del ámbito fiscal. Sino, de alguna manera, ¿por qué las personas, los funcionarios, vamos a hablar de inspectores o no inspectores, personal de gestión, liquidadores, actúan en determinadas situaciones como actúan? ¿Y por qué? Que eso también está pasando. A veces se escudan en una institución que al final les protege. Y yo creo que uno de los grandes problemas, en mi opinión, es la sensación de impunidad que tienen en sus actuaciones, porque al final la presunción de veracidad no opera si no hay un funcionario que al final gira una liquidación, abusa de ella, y ya está, porque el procedimiento no deja de ser la consecuencia de un acto previo de una persona. Está claro. Y el tema es por qué esa persona actúa como actúa, al margen de, vamos a ver, de criterios, porque yo siempre digo, hay casos, en esta vida como en todo, hay casos que son clarísimos y otros que son discutibles. Es verdad lo que dices con un matiz, porque al final no es solo una persona, acaban siendo un grupo de personas. Fíjate, la acusación de delito fiscal nace de un funcionario, estoy de acuerdo. Pero claro, su jefe tiene que corroborarlo. No, estoy de acuerdo. La Fiscalía tiene que asumirla acríticamente y la Abogacía del Estado, el Servicio Jurídico del Estado también. Con lo cual, que al final un ciudadano reciba nada menos que una acusación de delito fiscal es el abuso, cuando es incorrecta e inadecuada, como en el caso que tú has demostrado judicialmente. Es un abuso de personas, bien dices tú, pero no de uno. No, yo me refiero a las personas. Sino de un grupo de personas de diversas instituciones. Y entonces esto lleva a la madre del cordero. Es decir, es que al final es la administración, da igual tributaria otra, más el Servicio Jurídico del Estado, que parece que tiene que ser una garantía de la aplicación de la legalidad en los actos de la administración, más la Fiscalía, que tendría que ser también otra garantía, efectivamente, de respeto a la ley y al orden, y resulta, me voy a tu caso, que resulta que no, que Administración Pública, Servicio Jurídico y Fiscalía se unen de forma crítica a las dos siguientes respecto a la primera para defender lo que por 3 veces el Poder Judicial ha dicho que no era cierto. Y por meter un tema nuevo. ¿Y para cuándo la responsabilidad de aquellos que hacen denuncias basadas en cuestiones que no son ciertas? Estoy de acuerdo. Es que hay ¿Para cuándo la responsabilidad de aquellos funcionarios de la Administración que acusaron a tu cliente? ¿Para cuándo la responsabilidad al Servicio Jurídico del Estado y a ti? Que de forma acrítica se sumaron a esa denuncia. ¿Y para cuándo la responsabilidad del fiscal o de su superior jerárquico que le ha ordenado efectivamente sumarse acríticamente a una denuncia que finalmente ha sido infundada? ¿Para cuándo esa responsabilidad? Pero hay dos cosas que quisiera decir. Primero, estoy totalmente contigo y estoy de acuerdo contigo en el tema de las personas, eso siempre. Eso en los valores, en fin, eso es un tema complejo. Estoy de acuerdo. Pero yo creo que hay una inteligencia, digamos, fiscal o estatal que ha puesto en sistema un procedimiento tendente al chantaje colectivo. Es decir, tendente a que el ciudadano, y de hecho opera, tendente a que el ciudadano diga, no, yo pago porque a mí me ha pasado, Eso es una inspección fiscal, llegó un magnífico asesor y me piden, no me acuerdo cuánto era, si eran 50, 60 o 100.000 euros, no me acuerdo, 4 años después de haberme jubilado. Y, oye, yo no estoy de acuerdo. Y me siento delante del inspector y me dice, bueno, esto si usted firma el acta de conformidad, le baja un 30% la sanción. Esto va a salir y luego si le quitamos tal, o sea, estaba discutiendo, estaba llegando a un trato antes de que analizáramos y receso, porque ahora lo tienen muy estudiado. Vamos a parar un momento y me voy a tomar café a la esquina y yo que ya estoy jubilado, y estoy hasta las narices de quiero dejar todos los follones, joder, ¿y esto cuántas insatisfacciones me va a costar a mí? Porque claro, antes de llegar a ese momento estuve 3 años mandando papeles. Porque esto, ojo, me lo mandan 3 días antes o 4 de que me venza el plazo de los 4 años, y ahora tiran 2 años pidiéndome papeles. Cuando yo ya había desmontado mis sociedades y me costaba un mundo cada vez que me pedían un papel. Al final, en esa situación coactiva, tú lo que quieres estar en paz. Mira, ¿cuánto vale esto?
Si me cuesta, en lugar de comprarme el coche, mira, al 50%, ¿cuánto sale la multa? 40.000 euros más tus honorarios. Venga, vale. Y esto es lo que se pretende. Pero esto tiene además un segundo punto. Es que cuando el ciudadano acepta esto, esto lo dice muy bien Agapito, cuando le pregunta a Alejo, ¿usted no podría haberse ahorrado mucho dinero habiendo pactado? Y dice, oye usted, entonces mis derechos tengo yo que renunciar a ellos. Es decir, detrás de este asunto es un tema muy grave. No es que ya me cuesta dinero, es una máquina además para demoler al ciudadano, para que el ciudadano pacte frente al Estado y se hunda. Y esto lo apostillo con otra cuestión. Lo que está sucediendo actualmente con el impuesto de carburantes y la subvención. Aquí está toda la ideología del Estado. Señores, sube vía inflación, sube el carburante. Presión social y política. Lo lógico en un Estado normal, que respete al ciudadano, es bajar el tipo impositivo y que la sociedad se atempere como se bajan los tampones o lo que sea. No, yo mantengo el tipo, pero subvenciono la diferencia, hasta que yo quiera. ¿Dónde queda aquí el ciudadano? Bueno, lo que somos, sujeto pasivo. Es decir, es que la pero hay propia una ideología detrás de aplastamiento. Primero, tú me debes estar agradecido que te subvenciono, mientras quiera. Y segundo, el tipo lo mantengo porque me da la gana. Entonces, no es tan sencillo. Hemos llegado a un grado de maldad y una máquina preparada de aplastamiento que no solamente es de naturaleza fiscal, que afecta a todo. Pero claro, en lo fiscal, decimos, por ejemplo, la prescripción, el silencio administrativo. Oye usted, en la última reforma, 3 o 6 meses, depende. Pero el TEAR tiene 1 año para contestar. Y 4, o sea, 1 año, silencio, y 4 que tú puedes esperarte. Oiga, todo, bueno, un poquito, bien. Una máquina pensada y tendente a que tú permanentemente cedas. Sí, en el derecho tributario eso es muy común. Es una acusación casi prácticamente, generalizada. En el documental se dicen muchas cosas que casi da para abrir un debate con cada una de ellas. Hay una cosa que tú más o menos has apuntado, que me gustaría acabar con ello, que lo apunta de hecho Matías Cortés, porque él dice que antiguamente, digamos que el Estado era, o la administración era la que liquidaba, y ahora se ha invertido eso, con lo que eso implica. Lo que eran antes obligaciones de la administración con habilidad ha colocado esas obligaciones en el contribuyente. O sea, el contribuyente antes era un señor que lo que tenía que hacer era ir y decirle a la administración, mire usted, yo trabajo, gano tanto, ahora usted me liquida el impuesto, usted me aplica la ley a eso, yo le doy los hechos, usted me aplica la ley, usted me liquida el impuesto. Ahora no, ahora la ley dice, no, usted me da los hechos, usted aplica la ley y además me paga. Usted no hace todo. Luego llego yo y digo, me ha aplicado mal la ley. Como me ha aplicado usted mal la ley, usted ha vulnerado la ley. Y al vulnerar la ley, usted merece una sanción. Voy a ir a un caso como muy común en la gente para que lo puedan ver fácilmente. El borrador de datos fiscales de la renta. Creo que la mayoría de ciudadanos de este país ha tenido que enfrentarse y al final veo ahí una casillita donde le informan de los inmuebles que tiene. Teóricamente nos dicen que nos dan los datos fiscales para que hagamos la declaración de la renta y como tú bien apuntas, o sea, como hacemos una autoliquidación, o sea, liquida el contribuyente, si se equivoca y pone algún dato erróneo, puede venir la administración y te sanciona, porque claro, lo has hecho mal, ¿vale? Salvo que puedas justificar el por qué lo has hecho. Bien. Curiosamente, por lo menos durante los últimos años, muchas veces la información de los datos fiscales viene mal del catastro. No hay ningún error del contribuyente. Y él a lo mejor corrige y dice, no, mira, este inmueble, aquí el catastro pone que tengo el 100%, en el borrador de datos fiscales yo pongo lo que me pertenece, mi 50% porque lo tengo con mi pareja, con mi esposa y estamos a mitades indivisas. Y al cabo de, a lo mejor, de 6 o 8 meses, te viene un pequeño requerimiento de Hacienda, oiga, tenemos discordancias entre la información fiscal y lo que usted ha declarado. Oiga, vamos a ver, yo siempre lo había declarado bien.
cuando di de alta el inmueble, cuando presenté mis declaraciones. El problema lo tienen ustedes con la gestión de la información, pero la carta la recibo yo. Claro. Y encima con un tonito como no lo contestes, ya, déjame que lo relacione con dos temas cuantitativos. La autoliquidación que tú tienes que hacerte supone que conozcas todo lo que tú has hecho contra la agencia tributaria, bien, lógico, razonable, pero que conozcas toda la legislación tributaria aplicable. El dato no es mío, yo no lo he contado, el dato es del Instituto de Estudios Económicos. ¿Cuántas disposiciones tributarias hay vigentes en España? 200.000. Incluyo ayuntamientos y comunidades autónomas. 200.000. Es decir, que se está pidiendo al contribuyente no que conozca lo que él ha hecho, lógico, sino que conozca la aplicación de 200.000 normas. Vale, vamos a quitar, es decir, cada contribuyente, el contribuyente normal vive en un ayuntamiento y en una comunidad. Vale, pues en vez de 200.000 normas serán 10.000. Bueno, pues 10.000 normas tiene que conocer un contribuyente. Eso es razonable y acabo con otro ejemplo numérico. La Administración Tributaria, y hace bien, nos ayuda a cumplir esa obligación tremenda de hacer una autoliquidación cuando hay que conocer tantas normas, ¿no? Y entonces, cuando hacemos nuestra declaración del IRPF, 22 millones de contribuyentes, el común de los mortales, que no son empresarios, ni el común de los mortales, la agencia tributaria nos hace, para ayudarnos a cumplimentar la declaración, un manual práctico de ayuda para la confección de la declaración de ese impuesto que afecta a todos los contribuyentes españoles. 900 o 1000 hojas. 1200 páginas. Es sensato, o sea, de verdad es sensato esta situación en la cual tú tienes que conocer un montón ilimitado de normas y que para ayudarte a hacerlo, el manual práctico que te dan tiene 1200 folios y que si no cumples bien con una disposición tan compleja, inmediatamente eres sancionado, como tú has dicho. Esto es un desatino integral. Bueno, y permíteme que haga un apunte, es decir, si encima ese manual está redactado por quien está redactado, que está redactado de parte. Con un lenguaje críptico. Con un lenguaje muchas veces no fácil, pero hay veces que en algún momento determinado va más allá de lo que dice la norma, el reglamento, el orden ministerial o incluso la doctrina jurisprudencial, y hace un matiz y te dice, tienes que ir por este camino. Esto es lo que le llaman lo de los nudge, lo de la economía conductual, que les encanta últimamente a la agencia tributaria, que es, yo te marco el camino para facilitarte por dónde tienes que ir. Ojo cómo te desvíes. Ojo que te desvíes. Hay un caso que hemos visto, que además hace poco hemos tenido una sentencia del Supremo que se lo cargaron, que había con un tema de la adquisición de inmuebles de forma lucrativa, es decir, en una herencia o en una donación. Entonces, la administración tributaria, que no lo decía la norma, te negaba la deducción de la amortización de esos inmuebles en la declaración de la renta. Tal es así que en el formulario de la declaración de la renta te impedían deducirte la amortización de esos inmuebles, cosa que evidentemente hace un año cogió el Tribunal Supremo y dijo que no. Pero el programa de Hacienda, el manual de Hacienda, durante los últimos 10 años venía segando esa posibilidad de los contribuyentes. ¿Qué ha sucedido? Sentencia del Supremo, y esto es muy gordo, a mi modo de ver. Primero, de la agencia tributaria nadie ha pedido perdón, porque habían segado el programa. A tu cliente y a ti, y segundo, los que os acusaron de, y segundo, la gente que ha declarado ese inmueble que lo había adquirido a título lucrativo no han recibido una liquidación diferencial a su favor. Es decir, porque ese es otro de los sesgos que cuando te dicen, no, es que la agencia tributaria está para regularizar. El concepto de regularizar significa volver a lo correcto, a favor o en contra. Pues oiga, regularice usted mismo, no espera que el contribuyente tenga que pedir una devolución de ingresos indebidos y pida lo suyo, porque tiene usted la información, la ha estado declarando, haga usted la cuota diferencial y envíelo. ¿Lo han hecho? No. ¿Lo van a hacer? No. Al final, como decimos, es un problema de personas, absolutamente. Tú que has estado has tenido responsabilidades y conoces mejor que nosotros. Esta situación que dice Alejo, ¿tú crees que con los medios que tiene hoy la administración tributaria, que nos está emitiendo ya casi lo que tenemos que decir, por lo menos en renta? De hecho, los asesores fiscales ya hacen en base a la información fiscal que reciben como apoderados. Se podría, por lo menos en renta,
sustituir el sistema de que yo haga mi autoliquidación a que usted me la haga a día de hoy? Se podría. Por ejemplo, en las haciendas forales, la Hacienda de Vizcaya, el sistema de renta es un sistema de declaración. Porque claro, declaras y ellos te liquidan. Pues con esa respuesta viene la segunda cuestión. Si al menos en renta, no voy a decir en pequeñas empresas probablemente también, si al menos en renta, y más aún teniendo en cuenta que dentro de poco nos cae el Eurocoin, donde ya van a saber hasta cuándo vamos a hacer pipí en el urinario con el coin, con esto de Europa, el modelo del euro. Entonces, si eso es así, fijaros si cambiaría la situación, que es donde a lo mejor por lo que no acepta. Está claro. Si usted va a liquidarme, ahora soy yo el que me opongo. Y ahí podemos ya entrar a debatir el tema de la ejecutividad. Pero fíjate, es muy importante lo que ha dicho Iván. Por lo menos usted no me va a sancionar. Pero fíjate lo que decía Iván, que funcionan las diputaciones forales. Usted me declara y yo le liquido. Eso quiere decir que la única posibilidad de comisión de infracción por el contribuyente es si yo omito algo en la declaración. Exacto. Y a partir de ahí la responsabilidad ya es suya, usted me liquida. Yo voy a ser un poco cabezón con este tema, y voy a insistir en el tema de las personas. Eso se esperaba, ¿no? De las personas, y no de la persona, sino de las personas, de los equipos, Yo soy un firme defensor, un convencido. Seguro que tendrá sus fallos, porque seguro que los tiene. Y siempre he dicho lo mismo, este modelo obviamente es mucho más complicado, cuanto más grande es un territorio es mucho más difícil de gestionar, pero podría implantarse. O sea, nosotros, por ejemplo, voy a sacar aquí la capa de las haciendas forales, la realidad es que la relación entre la hacienda y el contribuyente es una relación completamente diferente. Yo siempre digo, yo en la hacienda, yo estoy tranquilo. Yo en la hacienda foral, en las haciendas forales vivo tranquilo, primero porque tengo la capacidad de consultar. Cuando hay un tema, por ejemplo, que pueda ser más o menos complicado desde el punto de vista técnico, y tengo, que es otro de los temas que sacaremos más adelante, que para mí es uno de los problemas, la seguridad jurídica, ¿no? La tranquilidad de que lo que estoy haciendo lo puedo hacer con una agilidad más o menos razonable, en la que voy a tener una opinión a favor o en contra, pero la voy a tener de salida. Porque, como decía antes, hay cuestiones que son claramente blancas o negras, y luego hay cuestiones que son interpretables y que pueden ser más o menos discutibles, ¿no? En lo que es discutible yo creo que lo grave está en aquellas situaciones que todos sabemos que son blancas, aquellas situaciones que, como digo yo, que son de derecho natural, ¿no? Es así, y donde realmente, a sabiendas de que eso es así, la persona o personas tiran por otro lado, ignorando absolutamente la norma, ¿no? Y básicamente pues quebrantando uno de los principios que debería imperar ya no solo en el ámbito tributario, sino en todos, que es el tema de la seguridad jurídica. Y es importante vincularlo al caso de Agapito. Vamos a ver, primer año en el que él declara el beneficio que había obtenido en la venta de su activo, ¿no? La agencia tributaria considera que la funcionaria de la agencia tributaria considera que es incorrectamente declarado, bueno, y le hace un acta que es corroborada por su superior. Un acta en sede administrativa, calificando lo que ha hecho Agapito como infracción administrativa. Bueno, pues ya Agapito recurre, ya dirán los tribunales quién tiene la razón. El segundo ejercicio en el que Agapito declara exactamente lo mismo, resulta que a esa funcionaria, por descuido, le habían pasado los 4 años y había prescrito. A ella y al sistema que debe coordinar y vigilar su trabajo, y por tanto a sus funcionarios. Es decir, lo primero que se puede achacar aquí es que había habido una ineficacia administrativa. Tenga razón o no tenga razón la agencia tributaria en el caso concreto, hombre, yo como señor que paga mis impuestos me gustaría que no le prescribieran los casos, ¿verdad? Bien, pero ahora llegamos a lo más grave. Como me ha prescrito el caso, a ver, y eso puede resultar nocivo para mí en términos de valoración institucional dentro de mi administración, y efectivamente también en términos de el efecto que tiene en mi incentivo económico. Como me ha prescrito el caso y ni yo ni mi superior hemos sido capaces de evitarlo,
Pues ahora voy a hacer una auténtica aberración, que es decir, que lo que el año anterior fue infracción administrativa, este año es delito. Vamos a ver, eso es utilizar de forma torticera y absolutamente defraudadora el orden jurídico de este país. Y lo hace la funcionaria, insisto, para salvaguardar su prestigio y para salvaguardar su incentivo económico. Pero es que el problema es que su superior lo acepta. Está también salvaguardando su prestigio y salvaguardando su incentivo. Y luego lleva el Servicio Jurídico del Estado y lo acepta. Y luego llega el fiscal y lo acepta. Una aberración semejante como calificar lo mismo, un año de infracción administrativa, otro año de delito fiscal. Y ahí empieza el origen. Sí. Ese es de hecho el segundo capítulo, está muy bien como para ir cerrando. Yo, porque habrá otro debate posterior que podrán ver cuando se emita el segundo capítulo en The Objective. Por eso yo os animo a que esperéis al próximo día de lanzamiento del capítulo 2 de Hechos Probados en The Objective, y pues ahí podréis disfrutar del siguiente debate, que yo creo que está quedando de cine. Así que muchas gracias por vernos.